hermana, Dios le bendiga, ¿listo? De Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís, presenta su programa Transformando Vidas. Acompáñenos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de Dios. Aleluya. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Ya estamos aquí nuevamente en su programa radial Transformando Vidas. Queremos orar antes de dar inicio a nuestro programa radial. Recuerda que somos la Iglesia de Dios, aquí localizadas aquí en la ciudad de Oxnard, y queremos invitarle para que nos sintonice a través de www.laiglesiadios.us. Estamos ahí ya conectados. Búsquenos en el Facebook, en el YouTube como Radio Transformando Vidas de la Iglesia de Dios en Oxnard. Recuerde, somos la Iglesia de Dios, no nos confunda. Estamos ubicados en el 1671 de la calle en Beacon Place, y nuestro pastor se llama Noé Solís. El pastor de la Iglesia de Dios aquí en Oxnard se llama Noé Solís, así que él es mi pastor, ministro y obispo de la Iglesia de Dios en Oxnard. Así que queremos que usted conozca más acerca de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando conforme a lo que Dios nos ha encomendado que hagamos, una tarea que tenemos que dar cuentas de ello, y en esta parte, en este día, en este tiempo, vamos a tomar este hermoso momento que el Señor nos ha permitido llegar hasta donde usted se encuentra. Gracias, amada audiencia, porque están ahí escuchando, sintonizando a través de su radio aquí local, y también en el www.laiglesiadios.us. Llame a la línea de oración, ya está abierta al área 805-205-4533. Si usted tiene alguna petición, queremos unirnos a su necesidad. Así que de esta manera vamos a dar inicio a su programa radial Transformando Vidas. Les saluda como siempre gozosa su hermana en Cristo, y es para mí un gran privilegio que usted abra este tiempo también, que disponga de ese tiempo para escuchar la bendita palabra. Y en este día vamos a estar trayendo la primera parte acerca del papel de la iglesia, que será en el juicio. Y para esto quiero compartirles una escritura, y de ahí vamos a orar. De la misma manera vamos a continuar con ese tema. Recuerde, el papel de la iglesia en el juicio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Y dice la hermosa palabra: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Gracias, Padre eterno, por esta hermosa palabra que en el día de hoy vamos a estar compartiendo. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea a través de usted, Padre, animándonos y confortándonos, y sobre todo poniendo atención a las enseñanzas divinas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Este versículo que hemos leído y compartido con usted en el libro de Apocalipsis lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del papel de la iglesia en el juicio, vamos a estar tocando lo que es la divina palabra de Dios, acerca de lo que estamos compartiendo en esta parte número 1. Recuérdese, hay parte número 1 y parte número 2 que vamos a estar compartiendo, primeramente Dios, para que usted pueda entender también lo que es el plan de Dios dentro de su bendita misericordia y dentro de su iglesia. Así que cuando hablamos de este juicio, el juicio de aquellos que están adentro, recordamos y miramos conforme a las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo organizó su iglesia y le dio autoridad para predicar el evangelio, convertir a la gente y bautizar a la gente ya convertida, instruir y disciplinar a sus miembros y ejercer las ayudas que Él ha puesto en ella. Dentro de la iglesia hay ayudas conforme a lo que leemos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13, y se lo quiero compartir en esta
hora. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esas son las ayudas que nuestro Señor Jesucristo ha puesto dentro de su iglesia. Y esa autoridad y responsabilidad requiere una forma de juicio, y es necesario que la iglesia realice estas obligaciones estrictamente. La adherencia a estas cosas traerá consigo paz y seguridad a los que están adentro del redil, y se requerirá que esto se cumpla a fin de alcanzar el glorioso estado de perfección. Y hay otra escritura en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, cuando dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y aquí es una pregunta, la escritura: ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio, recuerde, ya ha sido establecido en la casa de Dios. El juicio en la casa, 1 Corintios 12:28, declara: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Jesús estableció su iglesia mientras estuvo en la tierra. Él le dio a ella doctrina y gobierno, y él es la cabeza, pero en ella puso ayudas y gobernaciones. Y cuando usamos apropiadamente las ayudas y gobernaciones, traerá consigo paz, crecimiento y estabilidad en la iglesia. Al correctamente dividir la palabra de Dios concerniente a la iglesia, sabemos que ella tiene la responsabilidad de gobernarse a sí misma dentro del marco de la Biblia. El gobernar requiere cierta cantidad de juicio a fin de funcionar. La iglesia fue y ha sido establecida por Cristo para que opere dentro de este proceso gubernamental. Cada miembro es responsable, conforme nos cita la escritura de Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando nos invita que como miembros de la gloriosa iglesia tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Todo miembro de la iglesia está sujeto al gobierno de la iglesia. Todos tienen a alguien sobre ellos en el Señor, a quien deben respetar como pastor. Nuestros supervisores, pastores y líderes de banda son nuestros pastores y velan por nuestro bien, por nuestro bienestar espiritual. Y este cuidado implica un proceso de juicio. Este proceso no tiene como fin una actitud dominante, sino más bien el papel de un ánimo y crecimiento espiritual. Cuando se observa que alguien es indiferente o frío en su experiencia, el pastor vigilante da paso al frente para amar y animarlo, conduciéndolo a una zona de seguridad espiritual. Los miembros le rinden cuentas a Dios, al igual que a los que han sido nombrados sobre ellos en el Señor. Recuerda, los pastores tienen que tener y dar un buen testimonio para aquellos, para que los miembros que están bajo su cuidado puedan tener gozo en vez de dolor. Juzgando las ofensas dentro de la casa, miramos en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo también, cuando dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Y si no oyere a ellos, di a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico o publicano. Esos son los pasos a seguir dentro de la iglesia, para que las ofensas sean juzgadas dentro de la casa de Dios. La mayoría de los miembros de la iglesia están familiarizados con estos versículos. Muchos de nosotros ya conocemos lo que declara los versículos que hemos compartido de las escrituras, que delinean los pasos a tomar para resolver conflictos dentro del cuerpo. Sin embargo, muchos fracasan en darle seguimiento a este precepto bíblico, y la desunidad, cuando miramos que hay desunidad, siempre acompaña a la falta de
obediencia a las directrices que Dios nos da en su palabra, y el resultado en de la desobediencia trae frustraciones, trae conflicto, y es lo que Satanás emplea para entrar a su ataque, esa desunidad y frustración, para dividirnos y impedir nuestro progreso, que vamos hacia esa perfección. Los pasos son muy fáciles, no obstante, para algunos parece ser difícil seguir cuando existe un conflicto personal, y se recomienda como punto número 1 lo que estamos hablando, ir cuando dice la escritura: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo; si oyere, has ganado a tu hermano. Vaya a la parte infractora. El otro versículo 16: mas si no te oyere, toma un contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rechaza esta persona a resolver el problema, lleva contigo 1 o 2 testigos y vuelve a ir por segunda vez. Y el versículo 17: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico o publicano. Ese es el punto número 3. Quiere decir, si sigue su obstinación, tráigaselo a la iglesia en conferencia, y si rechaza a la iglesia, la persona deberá ser desligada. Por supuesto que se debe incluir mucha oración. Es más dulce ver que la diferencia, lo que el conflicto es resuelto, ¿verdad? Que son reconciliadas las personas, que ver que tomar lugar para disrupciones y que personas sean desligadas. A Dios no le agrada cuando la iglesia rehúsa tratar con los problemas y rehúsa disciplinar a sus miembros errantes. Este es un método para conservar a la iglesia en pureza. Muchas veces hemos visto a miembros trasladar sus membresías en vez de corregir las cosas. Por lo general, esto no resuelve los problemas. Cuando algo ocurre que a ellos no les gusta en la iglesia, ponemos un ejemplo: en la iglesia nueva donde ellos se congregan, ellos vuelven a trasladarse. La iglesia no puede alcanzar la perfección mientras nosotros aprobemos estas acciones. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, tenemos que quitar de entre nosotros estas cosas inmaduras. Por eso es necesario que todo problema o toda cosa que esté perturbando a un miembro de la iglesia, es necesario mantenerlo en la casa, conforme a la escritura de 1 Corintios capítulo 6 versículo 1, y de ahí vamos a leer el versículo 7, cuando nos dice la escritura: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El versículo 7: así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes de ser defraudados? Aquí la escritura nos prohíbe llevar los asuntos o problemas de la iglesia entre miembros al sistema del mundo por su resolución. Sírvase traer en cuenta que esas instrucciones están dirigidas a la iglesia y no a los que están afuera de la iglesia. El apóstol Pablo dejó claro que los problemas entre hermanos necesitan quedarse dentro de la iglesia. Cuando pensamos que necesitamos depender del mundo para resolver nuestros problemas, lo mismo destruye nuestro testimonio ante el mundo que está afuera. ¿Por qué queremos tener confianza en el mundo pecaminoso sabiendo que a ellos no les importan las cosas de Dios? Muchas veces queremos escuchar un consejo de nuestros amigos que están en el mundo cuando ellos desconocen las cosas de Dios o no quieren realmente nada de escuchar lo que es la doctrina, lo que es la palabra de Dios. Y entonces es como nosotros quedamos mal como cristianos cuando andamos pidiendo auxilio porque hay problemas entre los hermanos. Este versículo de la escritura no condenan el uso del sistema jurídico de nuestra sociedad para las cosas seculares que puedan surgir en nuestras vidas. Jesús le aconsejó a sus seguidores cuando miramos en Mateo 5:25 y nos dice: concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Eso es lo que dice Mateo 5:25. A veces no podemos prevenir que algunas cosas sucedan, las cuales tienen que ser solucionadas inmediatamente, legalmente, para que tengamos que mantener nosotros todas las cosas que pertenecen y los asuntos que son de la iglesia en la iglesia. La iglesia no debe juzgar a los que están afuera. 1 Corintios 5:12 nos dice: porque ¿qué me va a mí
en juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. La iglesia no tiene autoridad sobre los que no son miembros, ya sean cristianos o no. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos juzgar a los que están adentro, y a los que están afuera juzguen los suyos. La realidad final es que Dios a todos juzgará. Sobre los que rechazaran también nuestro mensaje, todos ellos serán juzgados. Marcos 6:11 dice: y todos aquellos que no os recibieran ni oyeren saliendo de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerante será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Recuérdense que fuimos comisionados por Cristo para ir a todo el mundo y ganar almas. Cuando intentamos evangelizar a una persona, área o ciudad, y rechazan aceptar el evangelio, debemos dejarlos y entregarlos en las manos de un Dios justo. Hemos gastado muchos recursos humanos y económicos en tratar de traer almas o de evangelizar. En el pasado hemos mirado el esfuerzo de cómo queremos nosotros que las personas escuchen de la palabra de Dios, pero tal vez en esa área simplemente no quieren escuchar el evangelio de Cristo ni el mensaje de un rebaño para todos. En otras áreas hay personas que sí creerán y obedecerán al evangelio, las cuales esperan oír el mensaje. Nos corresponde ejercer el discernimiento espiritual y el buen juicio para saber cómo y dónde ejercer nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Si un campo no es productivo, tenemos que movernos a un campo fértil. Cristo nos llamó para ser pescadores de hombres. Si el lugar donde encontramos ya no rinde pescados, no se pesca nada, sería mejor buscar otro lugar para pescar. No se olvide de que Dios está mirando todo el esfuerzo que se hizo, puesto que Él lleva un registro. Nadie que haya rechazado a Dios y el mensaje de la iglesia escapará en el juicio que será pronunciado sobre la persona delante de Dios. La obra de purificar y madurar a los miembros de la iglesia, recuérdese, es un proceso en curso. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para ver que esto se logre, y esas herramientas son la correcta predicación y enseñanza de la palabra de Dios y un gobierno fuerte para ayudarnos a llegar a ser una entidad adecuadamente organizada y disciplinada. El propósito global del aspecto del juicio del gobierno y el ministerio de la iglesia es declarado por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 28, cuando nos dice la palabra hermosa del Señor, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Recuérdese que vamos a estar compartiendo la parte número 2 del papel de la iglesia en el juicio. Así que queremos agradecerle por este hermoso momento. Queremos decirle que estamos aquí para servir a Cristo y a la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la cual Él organizó y compró con su preciosa sangre. De esta manera queremos agradecerle a cada uno de ustedes por este tiempo. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos dio, Señor, de poder compartir este hermoso mensaje, Señor amado, esta palabra que tiene grandes cosas para nosotros, Señor. Queremos agradecerle porque la vida usted nos ha permitido, Padre, vivir un día más delante de su presencia. Queremos estar, Padre, aprobados. Ayúdenos a permanecer fieles a su palabra y a su doctrina, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. El Señor me los bendiga. Será hasta la próxima, cuando estaremos compartiendo el papel de la iglesia en el juicio, parte número 2. Recuerde visitarnos en el 1671 de la calle Beacon Place, aquí en la ciudad de Oxnard, todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Los domingos, 4 de la tarde, escuela dominical para todas las edades. Y a las 5 de la tarde, nuestro servicio devocional. Los miércoles tenemos servicio en los hogares. Llámenos al área 805-205-4533. Bendiciones. Hasta la próxima.